Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche, la desaparición de los 43 estudiantes en México. ¿Qué está pasando en México? Nuestro hashtag numeral México indignado. Bienvenidos. Tenemos la desesperación de que nuestros hijos están desaparecidos. No sabemos nada de los desaparecidos, que las injusticias siguen. Declaraciones imprudentes en las que ponen de manifiesto su desinterés por encontrar a los compañeros con vida. Nosotros los queremos vivos, pues vivos se los llevaron. Y exigiendo el castigo para los asesinos de los compañeros que también cayeron en la refriega que fue orquestada por el presidente municipal de Ayotzinapa, Guerrero. Nos llevaron a un lugar en donde encontramos 4 fosas. A decir de ellos, fueron ahí también depositados los restos de estudiantes asesinados. He instruido a sus elementos para que tomemos acciones, participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley ante estos hechos. Nosotros los queremos vivos, pues vivos se los llevaron. Bueno, para hablar de México indignado en el set aquí de Canal Capital, 2 expertos en México. Muchísimas gracias por haber venido. Marta Ardila, profesora de la Universidad Externado de Colombia, directora del Centro de Latinoamérica y el Caribe, doctora de la Universidad Nacional Autónoma de México, sí, y es colega de mis épocas de la Universidad Externado. Y Edmundo Fernández de Lara, me disculpo, mexicano, profesor mexicano, investigador, internacionalista y por estos días en nuestro país. Les propongo que miremos lo que sucedió hace un mes en México. Los de los detenidos han referido que ellos recibieron a un amplio grupo de personas y en este momento declaran sobre su destino, están todavía declarando. Miembros más del cartel Guerreros Unidos fueron detenidos el pasado 27 de octubre, luego de que confesaran su participación en la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. El cartel Guerreros Unidos es un grupo narcotraficante criminal nacido hace 3 años que se caracteriza por matar a sus rivales de forma macabra y violenta. Su líder, identificado como Sidronio Casarrubias, también capturado, a quien se le acusa de la participación de los hechos del 26 de septiembre. La desaparición de los estudiantes del Magisterio Normalista en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, donde opera este grupo. México extiende a 17 municipios la búsqueda de estos estudiantes. Unas 10.000 personas del Ejército, la Armada y la Procuraduría General de la República se encuentran desempeñando las labores por encontrarlo. Los expertos de la Procuraduría General trabajan en un vertedero profundo de basura situado a unos 10 kilómetros de Cocula, una zona de difícil acceso con unos 40 metros cuadrados saturados con bolsas de basura, cajas de madera, restos de ropa y otros desechos, lugar donde se busca a los estudiantes. Ante los dolorosos e inaceptables hechos de violencia en contra de jóvenes estudiantes en el municipio de Iguala, Guerrero, el Gobierno de la República está asumiendo su responsabilidad para esclarecer el caso y hacer que los culpables, todos los culpables materiales e intelectuales de estos actos inhumanos y de barbarie, respondan ante la ley. Los
Estudiantes que se preparaban para ser profesores rurales en la escuela normalista Ayotzinapa fueron atacados por la policía municipal tras participar en una protesta encaminada en el recaudo de fondos para las actividades y en el marco de la oposición a la reforma educativa. Todo parece indicar que fueron los propios agentes policiales quienes los habrían entregado al grupo criminal Guerreros Unidos. Resultado de las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes, se hallaron varias fosas comunes con restos humanos que al parecer fueron mutilados, desollados, quemados. Y de fondo, una vez más, la violencia del narcotráfico se camufla en el medio de un estado generalizado de corrupción y criminalidad. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien ya tiene varias órdenes de aprehensión, se le acusa por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa en prejuicios. Asimismo, a su esposa María de Los Ángeles Pineda se le acusa por ser presunta líder del cartel Guerreros Unidos. A ellos se les señala por la Fiscalía Mexicana de ser los autores intelectuales del secuestro de los 43 estudiantes. El agente del Ministerio Público ejerció acción penal el 29 de septiembre de 2014 en contra de todos los elementos señalados. Los inculpados fueron ingresados al Centro de Reinserción Social de Las Cruces, donde fueron certificados médicamente por una autoridad distinta a la Procuraduría General de Justicia, determinándose que no presentan lesiones recientes físicas visibles al momento de la exploración, quedando a disposición de un juez de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial de Tavares, quien en las próximas horas recabará su declaración preparatoria. La violencia en México ha dejado al menos 70.000 muertos, incluyendo ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y ataques de las autoridades, y más de 20.000 desaparecidos. El estado de Guerrero, donde se produjo el ataque a los estudiantes, tiene, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayor tasa de asesinatos en todo el país, con 29 homicidios premeditados por cada 1.000 habitantes. Es también la zona de México donde se producen más secuestros, robos, violaciones sexuales. ¿Están vivos aún los estudiantes? Es la pregunta que ronda las calles de México. Las autoridades aseguran que el ADN de 28 cadáveres presentes en las fosas encontradas estos últimos días no coinciden con el de los secuestrados, pero la opinión pública ya no sabe en qué creer. Bueno, yo, digamos, después de ver estas imágenes y de escuchar esta historia, una historia aterradora, pero sobre todo una historia con tantas incongruencias, yo creo que la pregunta para ambos es: ¿en qué momento se deterioró México de esta forma, Marta? Pues mira, Laura, yo creo que aquí hay varios elementos que tienen que ver con el mismo cambio de estrategia de lucha contra el narcotráfico que ha habido en México. Se ha dado una lucha muy grande que viene desde el gobierno del presidente o del expresidente Calderón, de destruir los grandes carteles. Entonces lo que vemos hoy en día es un fraccionamiento, una fragmentación de los carteles que anteriormente estaban en Ciudad Juárez, que estaban en Tijuana, que estaban en Michoacán, y vemos pequeñas células, pequeños carteles como el de Guerreros Unidos, y eso hace precisamente que se produzcan este tipo de situaciones tan dramáticas. Por otro lado, yo creo, Laura, que hay un elemento muy importante en esta situación y que tiene que ver con este México tan desigual, con todo un proceso de modernización muy acelerado en ciertos estados, en ciertas ciudades, pero otras en los que ni siquiera llegó la Revolución Mexicana, que ni siquiera llegó la reforma agraria, y el estado de Guerrero hace parte de esa serie de contradicciones. Nosotros en el estado de Guerrero encontramos polos de desarrollo tan importantes como Acapulco, sí, Iztapas y Guatanejo, que desde hace muchos años, sobre todo Acapulco, pues se le ha dado un gran impulso en materia de turismo. Pero al lado de eso encontramos zonas rurales como Iguala tremendamente atrasadas. Entonces yo creo que esa desigualdad ha dado lugar, por un lado, a que se presenten este tipo de situaciones,
y por otra parte ese cambio de estrategia en la lucha contra el narcotráfico, que repito, viene desde el gobierno del expresidente Calderón, condujo a que se trasladara el narcotráfico de las grandes ciudades a ciudades mucho más pequeñas o al sector rural. Entonces yo creo que estos son elementos que hay que tener en cuenta para el análisis que vincula tanto aspectos estructurales como aspectos coyunturales. No, lo que creo que estoy escuchando a Marta decir es que Calderón fue relativamente exitoso en su lucha, y lo que hizo fue crear, digamos, logró destruir los grandes carteles, y lo que hizo fue llevarlos hacia la periferia. ¿Es eso? ¿Estás de acuerdo con esa lectura que parece proponer Marta? Sí, en parte estoy de acuerdo. Yo creo que habría que plantear distintos momentos de deterioro, ¿no? Por ejemplo, el problema del narcotráfico ha estado presente en México desde mediados de los años 50. Digamos que antes estaba de manera soterrada, y incluso un punto de inflexión también fue en el 85, el secuestro y asesinato de un agente de la DEA, Enrique Camarena. Y también, por ejemplo, en los 90 con el presidente Ernesto Zedillo se presentó un caso en que el zar entonces de ese momento del combate al narcotráfico, que era un comandante del ejército, terminó involucrado en estas cuestiones. Entonces, el problema, digamos, que viene de larga data. El deterioro que vemos actualmente, sí, digamos que lo podríamos ponerle una fecha, sería que a partir de la llegada de Calderón, como parte de este proceso de transición, en la que desde el 2000 se transitó del partido hegemónico que fue al PRI a la presidencia con el PAN, tanto con Vicente Fox con Calderón. Calderón llega con un problema de legitimidad. Recordemos que la elección con Andrés Manuel fue la elección más disputada en la historia de México, por menos del 1%, y mucho se le ha acusado al gobierno de Calderón que esta cuestión de cambio de estrategia y declarar una guerra abierta al narcotráfico fue para ganar legitimidad. Parte de la estrategia fue llevar al ejército a las calles, algo que, digamos, se había mantenido no tan abiertamente. El ejército siempre había participado en acciones de combate al narcotráfico, pero no había sido llevado a las calles. Digamos que para algunos analistas fue exitoso en la medida que se capturó a varias cabezas del narcotráfico, pero esto, como señala la doctora Ardila, generó una fragmentación de los carteles. Pero si esa fragmentación de los carteles la unamos una fragmentación política en la que también como parte de la transición, ahora también hay partidos que, recordemos que México es un estado federal, también la fragmentación del poder político generó que esa fragmentación generara alianzas o un reacomodo de alianzas y nuevas redes de extorsión, que también es lo que vemos por ejemplo, el caso de Iguala, eso nos expresa. El alcalde de Iguala es de un partido que no es el PRI, es del Partido de la Revolución Democrática, que en algún momento fue el partido de Andrés Manuel. Y es una expresión de ese deterioro. O sea, antes se acusaba que el PRI era el que centralizaba esa cuestión de los pactos con los carteles. Ahora lo que vemos es que también se fragmentó esa cuestión del reparto de poder y de las alianzas y de impunidad que existe entre políticos y narcotráfico. Claro, yo estoy muy de acuerdo, Laura, con lo que señala Alfredo, es decir, esa vinculación entre crimen y partidos políticos y clase política mexicana. Y también comparto 100% el hecho de el tema de la legitimidad, es decir, cuando llega Calderón al poder, y lo que tú recordabas precisamente hace unos minutos, que se da en Reforma, con López Obrador se crea todo un gabinete alterno, ¿sí?, que duró varias semanas. Entonces, en ese sentido, cuestionó mucho la legitimidad de lo que era el segundo presidente, luego de Vicente Fox, que venía a dar ese bono democrático que llegaba para la República Mexicana. Bueno, pero ¿les parece si volvemos un poco a tratar de vincular qué fue lo que pasó con estos 43 estudiantes con el narcotráfico? Es decir, tratemos de explicar por qué estamos hablando del tema narcotráfico, por qué la protesta de 43 muchachos jóvenes llevó a su desaparición, a la fuga de un alcalde y su mujer, a 6 estudiantes asesinados por la policía. O sea, ¿cómo se vincula todo esto a el narcotráfico? Marta. Pues
Yo creo que, y yo quiero insistir en el hecho de que el estado de Guerrero es uno de los estados más deprimidos, pero al mismo tiempo quiero insistir que en el estado de Guerrero hay presencia de un cartel de droga como Guerreros Unidos, pero también hay presencia de guerrilla, y hay presencia de guerrilla. El ejército guerrillero de los pobres está en el estado de Guerrero desde 1994, es decir, precisamente en un momento también coincidente con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Luego del Ejército Guerrillero de los Pobres, precisamente, surge todo lo que es el Ejército Revolucionario Popular Insurgente, que está también presente en el estado de Guerrero. Y los estudiantes dentro del estado de Guerrero, los normalistas, dentro de los cuales encontramos precisamente los desaparecidos, son personas que se han formado dentro de toda una ideología muy partidaria del cambio político, muy partidario del cambio social, muy a favor de una serie de cambios dentro del estado de Guerrero y en toda la República Mexicana. Entonces eso hizo la lectura que yo hago, que se dieran una serie de confrontaciones entre drogas y grupos de estudiantes partidarios de un cambio social. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que habría que también mencionar algo. Esta fragmentación de la que hablábamos anteriormente, digamos que antes el problema del narcotráfico estaba focalizado en ciertos estados. Ahora hubo como también un viraje y estados de frontera, entre ellos Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, se volvieron conflictivos, pero también focos que históricamente han sido zonas de conflicto, sobre todo por presencia de guerrilla, como señalaba la doctora, se han vuelto zonas de ingobernabilidad total. Uno de ellos es precisamente Guerrero, donde está Acapulco, que es uno de los principales centros turísticos del país, pero a la vez se ha vuelto una de las ciudades más peligrosas, con una tasa de homicidios impresionante, y en ese mismo estado está Iguala, ¿no? Y en ese mismo estado está esta escuela de estudiantes que tienen una larga tradición de crítica y de confrontación, digamos, hacia ciertas cuestiones del Estado. Entre los antecedentes que se mencionaron, por ejemplo, habría que citar que en los años 60 hubo estudiantes de esta misma escuela, de la Normal de Ayotzinapa, que fueron parte de la guerrilla, entre ellos Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que vemos es la penetración del narcotráfico, no solo a nivel federal ni a nivel estatal, lo vemos incluso a un nivel micro, que en este caso es una alcaldía. O sea, lo que se ha planteado en estas últimas informaciones es que este alcalde, pues la esposa estaba relacionada directamente con dos hermanos en grupo. Guerreros Unidos. Sí, incluso, o sea, ya había habido denuncias ante la Procuraduría General de que este personaje, este alcalde, José Luis Abarca, había matado a uno de sus opositores políticos y no se había hecho nada. Entonces, ahí hay una cuestión de impunidad, una cuestión de penetración fuerte del narcotráfico a todos los niveles. ¿Y cuánto cuenta ahí el federalismo mexicano? Es decir, cuando uno ve una noticia en un titular en un diario mexicano del estilo, el ejército desarma la policía de Iguala. Obviamente porque las policías son locales en México, ¿verdad? Pero ¿cuánto cuenta este federalismo? ¿Qué capacidad tienen estas policías? Unas son mejores que otras? ¿Cómo es la relación con el ejército? ¿Cómo es la relación con el gobierno central? Yo creo que juega un factor muy importante. O sea, es una variable que contribuye mucho a explicar el análisis, sobre todo por una cuestión. Hay, digamos, 3 policías. Desde una policía municipal que apenas tiene el equipamiento necesario para cuidar las calles, hasta una policía estatal que también cuenta con muchas carencias, y una policía federal que, por el contrario, está muy sofisticada en muchas cosas. Pero estos 3 niveles de poder hacen que 3 policías, o sea, en lugar de complementarse, en realidad generen una mayor fragmentación. Además, un policía municipal es mucho más susceptible, por cuestiones de presiones directas o de cuestiones económicas, de ser amenazado por el narcotráfico y de volverse parte de esta red. O sea, hay estudios que han demostrado desde la administración de Calderón que la penetración del narcotráfico en las policías municipales es impresionante. O sea, y lo que pasa en Iguala es un microcosmos que refleja mucho de lo que está pasando actualmente en México. En este sentido, lo que hicieron la agresión contra los
estudiantes que iban en unos camiones, empezó por parte de la policía municipal. Estos los arrestan y se los entregan a este grupo del narcotráfico por orden del alcalde. Entonces, eso nos muestra esta complejidad de cómo, aunque a nivel federal se pueda tener una policía súper sofisticada y que se ha hecho una renovación, en realidad presenta muchos problemas. Incluso parte del debate ha sido la necesidad o no de generar una policía centralizada. Incluso precisamente hace 2 meses entró en funciones una gendarmería que es parte de la PFP, pero realmente todavía los estados, bajo esta cuestión de la autonomía, siguen manteniendo el control de las policías. ¿Y qué nivel de legitimidad tiene el ejército para ser, digamos, el actor principal en la lucha contra el narcotráfico, Marta? El ejército mexicano, lo que son las Fuerzas Armadas mexicanas, tienen una gran legitimidad, al contrario de la policía. Si uno mira encuestas de opinión, que no son solamente encuestas de opinión realizadas a nivel nacional en México, sino encuestas de opinión que tienen que ver, por ejemplo, con informes del Latinobarómetro, señalan la alta credibilidad que tienen las Fuerzas Armadas mexicanas, al contrario de la policía, y sobre todo las policías locales. Yo lo que veo en Guerrero es que hay un gran problema de institucionalización. El problema, se requiere construir una nueva institucionalidad en términos de lo que es la policía, en términos de lo que son las diferentes instancias que garantizan la seguridad dentro del Estado. Entonces el problema de la institucionalidad sí creo que es muy grande, precisamente por lo que comentaba mi colega. Yo les voy a pedir a todos los televidentes que nos manden sus preguntas a la cuenta #INTL y las haremos aquí. Pero entre tanto, ¿me podrían explicar un poquito si Guerrero es parte de un patrón más allá de este estado? ¿En qué otros estados se han visto situaciones como esta? Pues yo diría que, por ejemplo, el estado de Michoacán, que es un estado limítrofe incluso con el estado de Guerrero, ha tenido también problemas muy grandes de carteles de droga, todo lo que fue el cartel de droga de la familia que fue desmembrado de alguna manera y que de ahí nace, tiene muchos sus orígenes también Guerreros Unidos, juega un papel importante, es decir, el estado de Michoacán, Chiapas, yo también pensaría, y Oaxaca, que son estados que de alguna manera, sobre todo Chiapas, Oaxaca y Guerrero, son 3 estados que tienen características muy similares en términos de que no ha llegado la modernidad tanto como ha llegado a otros estados de la República Mexicana. ¿Dónde se ubican estos estados? Mira, yo creo que, retomando un poco y para contestar lo que preguntas, coincido totalmente, pero además ha habido, yo creo que son estos 2 estados, Michoacán y Guerrero, son el símbolo del clímax que ha tenido la penetración y la vulneración de las instituciones por parte del narcotráfico. De hecho, un dato que me viene a la mente es que el gobernador del estado de Guerrero tuvo que renunciar. Y hay un gobernador interino. Y pusieron un gobernador interino que proviene de la Universidad de Guerrero. Pero además, el sustituto del alcalde también tuvo que renunciar. Y en Michoacán también tuvo que renunciar el gobernador que estaba, del PRD, por cuestiones de que se le relacionó también con el narcotráfico, especialmente con un grupo que encabeza la tuta, que es la familia michoacana. Y en Michoacán, incluso también junto con Guerrero, se ha complejizado la cuestión, incluso ha surgido grupos de autodefensas. Digamos que no, como bajo otro esquema del que podemos entender en el caso colombiano, pero sí también bajo una lógica de defenderse frente a las luchas por el narcotráfico, ¿no? Entonces, estos dos estados creo que son muy simbólicos, son muy representativos del deterioro a los que se ha llegado. Otro sería Tamaulipas, que es colindante con Estados Unidos, pero realmente los que han prendido los focos rojos para las agencias de seguridad nacional en México son precisamente Michoacán y Guerrero, ¿no? Y eso es pacífico. Eso es pacífico, sí. Por ejemplo, en el estado de Michoacán, Laura, hay un dato que es bien interesante, es decir, el estado de Michoacán pues fue uno de los estados que tuvo mayores problemas de narcotráfico y que ha logrado debilitarse el narcotráfico.
pero es también uno de los estados que tiene una mayor expulsión de fuerza de trabajo a los Estados Unidos. Y muchos de los migrantes que se habían ido a los Estados Unidos regresaron al estado de Michoacán y conformaron grupos de autodefensa precisamente para protegerse del narcotráfico, que eso es un dato bien interesante en México. Que es un arma de doble filo, porque se están creando grupos de autodefensa. ¿Qué va a pasar después con estos grupos de autodefensa? Y no son grupos de autodefensa de 5.000 hombres, son grupos de autodefensa de muchos más. Bueno, nos vamos a una primera pausa. Cuando volvamos, les propongo que discutamos, Marta, Alfredo del Mundo, que discutamos si esto es un antes y después para Peña Nieto. Manden sus preguntas a #INTL, ya volvemos.